Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Hoy es un día muy especial para el periodismo, para el que tiene dignidad y memoria, porque ayer Daniel Urresti fue sentenciado por 12 años tras el asesinato a Hugo Bustíos, periodista de Caretas, donde él cumplía su labor y fue asesinado cruelmente. Esa es nuestra portada del día de hoy. Se hizo justicia. Y en la fotografía ustedes van a poder ver a Hugo Bustíos y al costado su esposa Margarita Patiño, que también hubiera estado presente, pero ella ya se encuentra al lado de su esposo fallecido. Bueno, sobre este tema tan complejo además, donde ayer vimos una audiencia de más de 8 horas, ya estamos conectados con Charmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos. ¿Cómo estás, Charmelí? Bienvenida. Muchísimas gracias, Maya, muchísimas gracias por el espacio, gracias por esta entrevista, de verdad, un saludo muy especial a todos los que ven, escuchan y siguen a Perú 21. Eh, Después de una larga lectura de sentencia que duró aproximadamente 8 horas, ¿no? Así que tratando de atender el mayor número de entrevistas que gentilmente han hecho muchos colegas para conocer y saber en este momento todo lo que se vivió el día de ayer. ¿Cómo te sientes con este resultado, Charmelí? Tu padre iba a cumplir este año 35 años de fallecido, de esta manera tan Así, horrible. sí, bueno, son muchas emociones lo que yo vengo enfrentando porque 35 años se dicen fáciles. Sin embargo, son 34 años cumplidos, mejor dicho, 34 a puertas de cumplir 35, como una lucha incansable. Durante 27 años mi madre fue la cara visible de esta larga lucha. Mamá ya no está, ella murió trágicamente el 27 de octubre del 2016, de manera pues que su ausencia duele mucho, ¿no? Fue bastante doloroso haber perdido a mamá y actualmente no tener ni a papá ni a mamá, y que el asesinato de mi padre finalmente haya hallado justicia, haya sido evaluado con todo el rigor que ameritaba ver este caso, que de por sí ya es bastante complejo, ha sido muy reivindicativo para nosotros como familia, ¿no? Porque todos los elementos de prueba han sido evaluados minuciosamente por los actuales magistrados, lo cual agradezco muchísimo. Y finalmente nuestra lucha se ve coronada con justicia, que es muy, muy importante. De esta manera se comprueba la responsabilidad del señor Daniel Urresti en el asesinato de mi padre, que tantas veces lo negó, que tantas veces dijo que no era él. Y los jueces fueron muy contundentes con su sentencia, ¿no? De manera que es bastante emotivo, es la palabra reivindicación. Aquí no hay felicidad, no, qué emoción, no. Son sentimientos encontrados, porque esto nunca debió pasar, nunca debí perder a mi padre como lo perdí, perder a mi madre como la perdí. Son emociones muy, muy fuertes, muy marcadas en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, ¿no? Entonces, reivindicación, sosiego, alivio es lo que puedo sentir en ese momento. Por momentos, durante estas 8 horas de audiencia, se creyó que de repente iba a reinar la impunidad. ¿Tú tuviste en algún momento de la audiencia la misma sensación? Claro, tú no sabes cómo te van, cuál es el veredicto final que van a dar los jueces. Además, yo vengo, como se dice, bastante herida con la primera audiencia, que duró 3 años y 3 meses, en que el señor Daniel Urresti lo absolvieron, cuando yo esperaba una sentencia condenatoria, ¿no? Y eso trajo en mí un dolor inmenso, muy, muy doloroso fue para mí cuando Daniel Urresti fue absuelto. Sin embargo,
Fue por esa razón y nunca me cansaré de considerar la sentencia emitida en aquel momento por la Sala Penal Nacional como vergonzosa e injusta, y apelamos a la Corte Suprema. Bueno, la Corte Suprema, los 5 jueces supremos dijeron no, o sea, es decir, se anula la sentencia absolutoria y ordena un nuevo juicio. Este nuevo juicio es que después de 2 años y 6 meses, casi 3 años, ha llegado a su final ayer, anoche, con la lectura de sentencia que tomó más o menos 8 horas de audiencia. ¿Tú te sientes de alguna forma tranquila con la sentencia que le han dado al señor Urresti? Me refiero al número de años. Sí, podría sonar quizás, como muchos me lo han manifestado, como benevolente, pero eso ya obedece, digamos, en este momento a interpretaciones de los jueces, ¿no? Recordemos que Daniel Urresti no es un joven ya de 20 años. Si mi memoria no me falla, él está ya bordeando cerca de los 70 años. Eh, y me imagino yo que envejecer tras los barrotes creo que no es el deseo de nadie, ¿no? Entonces, el hecho de que él pueda cumplir prisión, para mí ya es bastante, en el sentido que finalmente se ha determinado su responsabilidad, algo que había sido tantas veces negada por el señor Daniel Urresti. ¿Qué Así que crees? igual vamos a evaluarlo, pero hasta ahorita hasta el momento yo me siento conforme con la Ujú. sentencia que se emitió anoche. Hemos visto la fotografía de la audiencia, tanto en tu caso, que estuviste presente, como también la otra parte. ¿Qué crees tú que hubiera dicho tu mami si hubiera estado viva? Oh, mamá obviamente no hubiese dudado en calificar de que se hizo justicia finalmente y de que su clamor, de que su testimonio incluso haya tenido la valoración como la tuvo, ¿no? Como los jueces la valoraron. Fue determinante la declaración de mi madre, su testimonio, de cómo fueron las cosas y de ir, como se dice, armando, digamos, todo ese día nefasto en que ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces, el testimonio de mamá tuvo una valoración importantísima, como también el testimonio de mi hermano Hugo, como el testimonio de la testigo Isabel Rodríguez Chicana, como el testimonio del periodista Cluster Tuesta Altamirano, que los jueces valoraron grandemente. Cluster Tuesta, no hay que olvidar de que denunció Edgardo Montoya, quien señala, quien vio salir del cuartel aquel día a Daniel Urresti, pues iba a cambiar de testimonio para favorecer a Daniel Urresti, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces, cuando los jueces encontraron muchas contradicciones en los testimonios de los testigos, y eso hizo, en vez de favorecerlo, lo que hizo fue perjudicar porque fueron inconsistentes, y, ¿cómo se dice?, cayeron en contradicciones y sencillamente, Charmeli, te escuchamos. pues, Parece que es un tema de señal. Ahora sí. sí, sí, Ya. formalmente, Sí, bueno, sí, así sí, es. es un tema de señal. Pero Ujú. en en este camino del proceso, un caso que ha durado tantos años, donde ustedes como familia han estado unidos cuando la señora Margarita estaba viva, ¿qué lección te ha dado toda esta situación? Como hija, quizás a tu hermano también hubo gustíos. Carmeli. Diría yo, aló, sí, es la perseverancia, la constancia, la fortaleza muy importante. De manera pues que entrega y de que los derechos son irrenunciables, ¿no? Eso es
¿Podrías repetirnos, por ¿Aló? favor? ¿Podrías repetirnos, por favor, Charmely? Porque ahí la señal como que se in- Sí, sí, interfirió un poquito. por momentos se va. Pido Ujú. mil disculpas, pero bueno, nada, para cerrar, es eso, es perseverancia, fortaleza, mucha determinación, mucho coraje frente a un sistema de justicia como el nuestro, que no es nada fácil, que apuesta al cansancio, que apuesta a la impunidad y no es nada sencillo, ¿no? Podemos decir que finalmente se hizo justicia. En algún momento del proceso, Charmely, el señor Daniel Urresti quiso acercarse a la familia. ¿Ustedes tuvieron No, algún tipo de no, contacto con él? no, ninguno. Ninguno y tampoco creo que se hubiese atrevido a tanto, ¿no? No, ninguno. No lo hubieran permitido, sin duda. Pero lo que no se entiende es el motivo, ¿no? ¿Por qué se ensañaron con tu padre? Bueno, los jueces fueron bastante enfáticos en afirmar, ¿no? Ellos consideraron el asesinato de mi padre fue cometido con extrema crueldad y sencillamente pues los jueces determinaron que no, que bueno, por eso se calificó un crimen de lesa Sí, Charmely, pero yo me refería el humanidad, motivo. de manera que, digamos, fue tanto. Entonces, Eh, la verdad que creo yo que ha sido bastante importante, determinante la sentencia de los jueces y quien quiera leerlo, estudiarlo, creo que ahí está toda la respuesta que se necesita para este caso, ¿no? Tu padre, Hugo Bustíos, eh, era periodista, tuvo una gran labor. ¿Cómo lo recuerdas a él? Con mucho cariño, admiración y sobre todo porque papá era un hombre bastante entregado a lo que él hacía, ¿no? A lo que él hacía, a lo que él era, y siempre fue fiel a sus principios, a lo que realmente él sentía, creía y vivió en función a sus principios, ¿no? Eso es la mayor admiración, el mayor orgullo y el mayor legado que ha dejado mi padre. Muy bien, Charmely. Mensaje final entonces para todas aquellas personas que quizás están viviendo no una situación similar, porque cada caso es diferente, pero sí de repente están dentro de un proceso judicial. Sí, así es. Insistir, perseverar, perseverar, la justicia siempre va a llegar cuando uno lucha en honor a la verdad, en honor a la justicia, eh, llega. Y eso es algo muy importante, que nunca se debe perder la esperanza en este sentido y que la memoria también es un espacio sumamente importante para hacer justicia. Los derechos son irrenunciables y por lo tanto hay que pelearlos, hay que lucharlos para que de esa manera no sea arrebatado o simplemente hecho pedazos, ¿no? Eso es lo que realmente la conclusión, el mensaje que podría dar de que nuestros derechos son irrenunciables y hay que seguir luchando por ello. Y sobre todo, llegar a la verdad, Así que es, es el lo derecho a la principal. verdad, a la memoria y la justicia. Sí. Muy bien, Charmely. Muchísimas gracias por estar con No, nosotros las aquí en gracias a Preventivo. ustedes de verdad por su insistencia, por su acompañamiento. Perdonen si estoy un poco cansada, un poco, de verdad vengo de una Entendemos. audiencia bastante fuerte, con pocas horas de sueño, pero estoy aquí de pie, atendiendo lo más que pueda a todos los colegas periodistas que llaman y que están muy pendientes del caso de mi padre. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Perú 21, te agradezco a ti, Mayra, muchísimas gracias y un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Otro para ti con mucho cariño desde aquí. Gracias, Muchas Charmely. gracias, gracias, gracias. Bien, era entonces Charmely Bustíos. Se entiende que está bastante sentida porque no se esperaba una sentencia. Tantos años en búsqueda de justicia que no se encontraba
y que ahora este colegiado ha concluido que el ex candidato presidencial fue coautor del crimen perpetrado en 1988, hace 34 años. Y bueno, el periodista ayacuchano ya puede descansar en paz. Nosotros vamos a regresar con más información.